¿Qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos en el último Salva a Todos. Hoy con un invitado que nos va a interesar mucho conocer sus palabras. Siempre decimos preguntas y respuestas en este último Salva a Todos como si jugáramos a las escondidas de nuestros tiempos inocentes. De nuestros tiempos inocentes, donde era todo nuevo o donde aparentemente parecía que iniciábamos un camino alrededor de esas palabras, tratando de buscar algún significado que en algún momento genere un cimiento nuevo, ¿no? Un nuevo cimiento. Sobre esta historia hablaremos con Martín Sivak, que acaba de presentar el Salto de Papá, su propia historia después de una larga trayectoria como periodista donde narró las historias de los otros, ¿no? Cómo escribir con palabras de este mundo sus propios dolores. Martín Sivak en el último Salva a Todos. 1, 2, 3, 4. Muchísimo, uno de los juegos que más me gustaba. Ah, mira, sí. ¿Dónde? Y en parques, en las quintas. ¿Pero en qué barrio? ¿En dónde? ¿En qué lugar? Yo me crié en Punta del Este. O sea, mi infancia es en Punta del Este. ¿Viste en Uruguay ahí? Mi hermano es uruguayo, digamos. Mis padres se exiliaron en un exilio medio extraño, sí. Poco frecuente. Cuando desapareció el mejor amigo de papá, salimos lo más rápido posible. En diciembre del 76, yo tenía un año y 3 meses. Y mis primeros recuerdos de infancia es en el Punta del Este, otro Punta del Este, un Punta del Este de invierno, un Punta del Este mucho más chico, y había muchos más bosques, y me recuerdo... Menos edificios, menos asfalto, más soledad. Mucho más soledad, más viento, más... Claro, más abierto todo, más que el mar entraba un poco más adentro de la casa, ¿no? Exacto, nosotros vivíamos enfrente del Mar Bravo, y a veces en los días de tormenta el mar cruzaba la ruta y llegaba casi hasta la entrada de la casa. Y entonces en el bosque de enfrente era uno de los primeros lugares donde jugué a las escondidas. Lo tengo muy asociado a las piñas, los árboles y los jardines amplios. ¿Y en esa época, bueno, te tocó hacer el colegio ahí? No. Hice primer grado. O sea, primer grado en Punta del Este el año 82. ¿Aprendiste a escribir las primeras palabras en Punta del Este? Exactamente. Y era un colegio también raro, como la población de Punta del Este era muy chica. En mi aula, en mi grado, éramos 5. O sea, en todo el colegio éramos 32. O sea, cada grado tenía 4, 5, 6, 7. De modo que todo era más chico. ¿Y cuándo volviste? Cuando la recuperación de la democracia, en el año 83. ¿Volviste en el 83? En el 83, en marzo del 83, y ahí entonces pasé a jugar a las escondidas en otros lugares. ¿En qué barrio te tocó? El primer tiempo en Vicente López. Vicente López. Yo como me crié en una suerte de burbuja de chico rico de zona norte, hasta los 18 años. O sea, yo viví en el corredor norte, ¿no? Vicente López y después Acasuso. Y a los 18 años, digamos, viajé al centro y me quedé en el centro y ahí conocí cosas que no conocía. ¿Cuándo encontraste que esto que hoy pasa con vos, digamos, cuando uno lee tu antecedente de laburo, tenía que ver con vos? ¿Cuándo descubriste esa chispita de contar historias, de que te interese la vida del otro, de tratar de contar la vida del otro? Digamos, esto que haces hoy con vos, pero que hiciste antes con un montón de otras historias, ¿no? Yo tenía un gran interés y decisión en ser periodista de los 13, 14 años. Hice la revista en colegio inglés, donde no había ni centro de estudiantes ni revista. Entonces con un grupo de 2 de mis compañeros hicimos la primera revista del colegio, y después, cuando tenía 15 años, 2 meses después de la muerte de mi papá, me anoté en el taller de periodismo para chicos de Página 12, que quedaba en el centro.
todos los sábados iba y empecé ahí a escribir las primeras historias sobre los otros, que eran los otros y no eran los otros, porque en ese momento, claro, la primera entrevista fue con La Nata, que era el director de Página 12, y entonces lo fuimos a entrevistar, o una nota sobre Bocchini es mi ídolo de infancia, entonces la idea de que uno escribe sobre los otros parece que es muy lejana, y en realidad uno, en esos otros que elige también hay cosas... Estás escribiendo de vos de algún aspecto, ¿no? Sin duda. Sí, las primeras notas que uno elige son cosas que tienen que ver directamente con uno. Tu viejo, que está en la tapa del Salto de Papá, un libro que acabas de presentar, bueno, en la ciudad de Rosario, pero que estás presentando en todo el país, es un epílogo a esta historia periodística tuya. Empieza una nueva forma narrativa tuya de vincularte con otros temas, lejos del cronista que mira a la distancia. Te hemos hablado cuando presentaste Evo, la vida de Evo en Jefazo, o Mañeto con Clarín, o Clarín en su momento. El Salto Papá habla de tu propia historia, ¿no? De tu propio dolor o de tu propia vida. Sí, yo, digamos, todos los libros que hice, yo publiqué mi primer libro hace 20 años, yo tenía 21 años. Todos estos años sí hubo como algo invariable, es que todos los libros me importaban mucho. O sea, es tanto el tiempo que uno dedica al libro, tanto, pero tanto, que se transforma en una obsesión, se convierte en un tema casi cotidiano. ¿Te analizás? ¿Lo analizás a eso? Sí, es como... O sea, digo, de analizar digamos, terapéuticamente. Sí, también. La palabra obsesión es fuerte, digamos. Sí, claro, porque si uno no tiene obsesión para un libro que uno dedica tanto tiempo, lo reescribe tantas veces. Hay personas que tienen el don de la escritura que escriben fácil y así el libro lo escriben de un tirón. Yo escribo, reescribo, transpiro, lloro, me río. ¿Sufrís? Sufro, claro. En todo el libro hay una cosa así de... El cierre siempre es el cierre el día de entregar, las últimas 3 noches hasta las 6 de la mañana, ¿no? Admiro esas personas que pueden terminar a las 5 de la tarde, mandan y ya se sacan el tema. Entonces este libro, digamos, la diferencia de este libro es que, aunque todos los libros me importaron y eran temas que realmente le dediqué mucho esfuerzo, acá estoy yo. Estoy yo más claramente y está mi papá. Entonces esto fue lo más incómodo de la escritura de este libro, de cuando escribía frases y de repente decía, bueno, pero esto... La mayoría de las personas que me conocen no saben esto, que me incomodaba pensar que un desconocido iba a entrar a una librería y iba a ojear esto y iba a saber cosas de mí que nunca en mi vida las conté. Entonces es un libro particular en relación a eso, y es muy particular por hablar de la vida y el suicidio de mi papá, 2 temas que fueron de los más importantes de mi vida. ¿Qué te decidió escribir sobre el suicidio de tu padre? ¿Cuándo? ¿Es una catarsis personal o sentías que esa historia también era una buena historia para ser contada? No, fue más una idea que era una historia, no tanto una catarsis, porque el libro tiene poco de catarsis, para mí, ¿no? A ver, hubo 2 grandes momentos, ¿no? Un primer momento en el año 2001, cuando yo decidí contarle a mis mejores amigos y a mi hermano quién era mi papá, un retrato, pero no para publicar, como una especie de acto privado, mandar un correo electrónico, que es el capítulo número 2 de este libro, y cuando lo mandé sentí un gran alivio. Primero porque me costó un montón, fuera como una nota, tenía la extensión de una nota periodística que nunca publiqué. Y cuando lo mandé sentí un gran alivio, porque bueno, finalmente pude decir algo sobre mi papá, algo que lo tenía en la cabeza durante tantos años, y lo pude decir. Y al mismo tiempo sentí un alivio porque dije, bueno, ya con esto ya estoy hecho, nunca más voy a escribir sobre mi papá. Y bueno, 7 años después empecé a sentir exactamente lo contrario, que es la necesidad de contar a mi papá, de contar su muerte, de hablar de su muerte, de describir los detalles de cómo fue esa agonía final, detalles de cómo fue su último día, reconstruir su vida a partir de los testimonios de los otros, de modo que lo que era una suerte de acto privado se convierte en una combinación de memoria sobre algo universal, ¿no? La relación de un padre con un hijo, y después con los procedimientos del periodismo, porque cuando me embarqué con todo en el libro empecé a entrevistar gente, como lo hice para el libro de Mañeto, por ejemplo. Claro, yo esta mañana en la radio te pregunté si este era un libro periodístico, y pensaba que la respuesta iba a ser otra, en realidad. Pensé que, me dijiste sí, digamos, como me acabas de decir, yo pensaba que me iba a decir que no. Yo deseaba que me dijeras que no, porque a veces el periodismo, viste, tiene cosas que, yo creo que en algún momento enlodan más que clarifican, ¿no?
vicios que tiene el periodismo o nuestra forma de verle el mundo. ¿No quisiste que se vaya el periodista? En realidad es un libro que tiene cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el periodismo, que es un libro sin matices, lleno de bronca, lleno de furia, lleno de dolor, lleno de alegría, que ¿Bronca no pretende y furia ser. por qué? Y bueno, porque el dolor de la muerte, el dolor, reproche. la furia a otras personas, como el padre de mi papá, digamos, no es un libro, yo realmente escribo más bien, digamos, soy tibio, digamos, equilibrado, matizado. Y este libro tiene arbitrariedades que las defiendo, digamos. A mí me parece que la furia es un buen motor para escribir también. De modo que el libro es una combinación de las dos cosas. Tiene algo muy, pero muy íntimo, muy personal, pero al mismo tiempo como uso algunos procedimientos del periodismo porque son los que me resultan más fáciles de llevar adelante. Cuando murió tu papá, ¿dónde estabas vos? Yo cuando murió mi papá estaba en una clase particular de francés, me había llevado francés, estaba a punto de llevarme francés a diciembre. Estaba en los recuperatorios y terminé la clase, iba camino a mi casa y un amigo de mi papá me dijo, tu mamá tiene que hablar con vos. Y ahí llegué a la casa y me dio la noticia. Uh-huh. ¿Tenés algún reproche? Digamos, en el libro se plantea el reproche del hijo que pierde al padre de esa manera, digamos, trágica, ¿o no? No, es que creo que me resultaría más fácil tener ese reproche, pero no, la verdad que lo he buscado ese reproche. ¿Ah, lo buscaste? Busqué como, sí, momentos, me han enojado otras cosas de papá, pero eso no me... yo al principio quería entender por qué se había suicidado, necesitaba tener esa respuesta. Yo tenía 15, los 15 a los 18 años quería saber, como viste, como quién nace las palabras cruzadas, como algo, necesitaba completar eso. Y después me di cuenta que nunca iba a tener una respuesta definitiva, y de modo que me fui resignando o aprendiendo a tener estas, si se quiere, hipótesis de otros, hipótesis mías, y son las que cuento en el libro. Digamos, mi papá había sido preso político durante la dictadura de Lanusse y sentía cierto orgullo por haber sido preso político y no toleraba la idea de volver a la cárcel por un delito económico. Mi papá se suicidó el día de la quiebra de su banco, entonces esa suerte de ignominia pública le resultaba absolutamente insoportable, porque mi papá administraba mal el banco, cometió muchos errores, pero mi papá no se quedó con el dinero de los ahorristas, no fugó dinero, al final, digamos, eso quedó en evidencia, pero había algo ahí del honor que se iba a poner en juego y a papá le resultaba eso absolutamente insoportable. Esa era una de las razones, y supongo que también él sentía una gran culpa por el secuestro y asesinato de su hermano. Tenía la culpa del sobreviviente, a su hermano lo secuestraron 2 veces, en el 79 y el 85, la segunda vez terminó con el asesinato de su hermano, y bueno, eso fue obviamente un episodio que cambió radicalmente nuestras vidas, ¿no? La búsqueda de Osvaldo, el desgarro cuando apareció el cuerpo de Osvaldo, de modo que mi papá tenía esas dos grandes cargas, ¿no? La idea de que lo vean como un banquero inescrupuloso y al mismo tiempo la culpa porque su hermano fue el asesinado y él no. Sí, tremendo, digamos, ver a tu hijo con tanto dolor también, ¿no? Sí, eso fue de las cosas más porque tristes. huyendo de la dictadura, por un lado, ¿no? Porque eso también va cargando un sedimento, por más que vayan a un lugar muy placentero y no tan distante, pero huir de la dictadura, tratar de generar y construir algo en medio también de esa turbulencia política, el hermano vulnerado, débil, muerto, y el banco, su emprendimiento laboral también trunco, todo un manojo de dolores, ¿no? Esa burbuja que en algún momento podés contar de tu propia vida, una burbuja de ciertamente comodidad económica, de no tener carencias, tenía una carga, digamos, de espanto, ¿no? Sí, había mucho de lo que vos decís, pero al mismo tiempo nosotros fuimos muy felices y nos divertíamos mucho. Mi papá era una persona muy vital, que nunca en esas situaciones... Tenía antídotos, digamos, en eso. Sin duda. Y tenía ¿Jugaba con vos? Muchísimo, ¿A qué, sí, al fútbol. O sea, él era muy gordo, entonces él rendía culto a la pared, ¿no? Era como, a la pared. No a la gambeta. Y yo con el tiempo dije, bueno, es como mi obsesión cuando yo llegué solo hasta la 9ª de Platense. Pero claro, ¿por qué mi papá tenía tanta obsesión con la pared, no?
Yo internalicé la pared como casi lo más importante del fútbol. Y después cuando escribí el libro Siempre me dije, claro, es que él no podía gambetear porque era muy gordo. O sea, un gordo no tiene. Entonces la pared él siempre devolvía bien. Entonces, sí, pero hay una cuestión ideológica también en el fútbol, es decir, sin duda. Siempre al pie y hay que dársela. Juego asociado. Siempre la construcción de la oración futbolera es darle la pelota al otro y que el otro en algún momento te la devuelve. Exacto. Ahí la política se jugaba en cada cosa. De hecho, somos hinchas de Independiente, que eso sí fue una indicación de mi papá, porque un tío de él, en el año 38 o 39, no sabemos bien, vio en la tapa de crónica, ganaron los rojos. Entonces, el comunista dijo, los republicanos ganaron la guerra civil española, y cuando se dio cuenta que era Independiente venció a Huracán, se quedó frustrado, pero después dijo, bueno, voy a ser de los que sean los rojos. Entonces, por ese tío, mi papá se hizo hincha Independiente, y por eso, ahí sí fue una indicación. Vos tenés que ser Independiente, y el primer muñeco que me regaló es de Bocchini. O sea, la persona que más hablé en mi vida con mi papá fue Bocchini. No fue ni San Martín, ni Marx, fue Bocchini. Bocchini era un tema de nuestros temas comunes, era como nuestro tema común. Sí, un dios pagano familiar, ¿no? Sí, aparte sumado a que Bocchini tenía parte de sus ahorros en el banco. Mi papá supuestamente lo asesoraba o le daba algún consejo. Entonces Bocchini estaba muy presente. Las veces que fuimos a jugar con Bocchini fue uno de los momentos para mí más luminosos y hermosos de la infancia, ¿no? Porque era el ídolo que yo sabía detalles más absurdos de su biografía. Así que Bocchini era parte de nuestra cotidiana, y ir a la cancha, ¿no? Vos le dedicás el libro al tío Osvaldo, en su memoria. Y la productora me dice, lee la primera oración del libro, que es muy fuerte. Yo es la primera vez que abro el libro, y le agradezco a Sofía por haberlo traído. Antes de tirarse de palito de un edificio 16, papá se despidió de la clase obrera argentina. Era banquero, era comunista, y eligió el final de sus días de una manera muy trágica. ¿Cómo se explica digamos, no es un mal contradictorio, ¿no? Pero esa cuestión de la clase obrera, siendo banquero, ¿cómo es el tema? Sí, yo esa frase es una frase que me salió así, lo que yo escribí esa frase porque en los recortes de crónica con los artículos sobre el día después de la muerte se estaba construyendo el Hyatt, ¿no? En ese edificio en el centro de Buenos Aires. Acababa de asumir Menem la presidencia, ese día Bush visitaba la Argentina. ¿Te acordás que Zamora le gritó en el Congreso? Sí. Y papá se asomó y vio a esos obreros, y los obreros le dijeron, pará, no te tires. Y papá lo saludó. Lo saludó y se tiró. Entonces esa frase, esa distancia con la clase obrera... Es la crónica también, que es duro. Sí, encontrarme con eso, a mí no me resuelve. Ahora, como pasó tanto tiempo y como reescribí tanto este libro, lo puedo decir con cierta distancia, pero me resulta todavía muy conmocionante hablar de... No me es indiferente, no creo que me vaya a ser nunca indiferente, pero también cuando mi vida es una cosa, mi recuerdo de mi papá es otra, y el libro es otra cosa. Entonces también eso es bueno como separar, ¿no? Porque si no este libro no es como la gran catarsis donde yo cuento todo. Seguramente que a los 15 años hubiese escrito solo una gran catarsis. Entonces yo también estoy contando una historia. ¿Lo leyeron tus familiares? Lo leyó mi hermano Gabriel, que él vive en Francia, él es músico, hace 20 años que se fue a la Argentina. Y era la lectura que más me importaba, la de mi hermano. Nuestra mamá también falleció hace muchos años. Y por eso, después de su lectura, que fue el último que lo leyó antes de que entrara a imprenta, me escribió una carta que para mí solamente valió la pena haber escrito el libro por esa carta que me escribió mi hermano después de leer ese borrador. De modo que me siento muy agradecido por las cosas que me dijo en la carta y por las cosas que no me dijo en la carta, pero también hay muchas cosas que no se cuentan, ¿no? Hay un libro que a mí me gusta mucho de padres, quizás seguramente lo leíste, se llama Héctor Faciolins, es un escritor colombiano, y el libro se llama El olvido que seremos, es una memoria de padre. Y ahí él cuenta que cuando a los paramilitares colombianos mataron a su padre, él entró al escritorio,
vació los cajones y había cartas privadas del padre. Y él al lector le dice, hasta acá llegué, yo eso no lo voy a contar, es la vida íntima de papá. Entonces también hay una cosa ahí con mi hermano, con mi papá, que yo conté esta historia, pero al mismo tiempo no es como una suerte de sin filtro, sino que hay cosas que también tienen que ver con la intimidad. Y esto no es para hacerlo misterioso, sino para ponerle un límite también a la historia. Martín, cuando estabas investigando sobre papá, cuando hablaste con algunos interlocutores, seguramente buscando data, ¿descubriste cosas de tu viejo que no sabías? Sí, bastantes cosas, ¿no? Fueron bastante, toda esa etapa del peluquero, el psicólogo, bueno, la conversación con el psicólogo fue como un capítulo aparte, porque fue muy impactante. Una persona que yo había visto una sola vez en mi vida, el día que murió papá, que vino a darnos el pésame, de repente durante un par de horas con un grabador, él quiso grabar la conversación, me hablaba con un conocimiento profundo, y era muy raro alguien que yo nunca antes había visto o nunca antes había hablado tuviera tantos detalles. Eso fue muy revelador para entender algunas cosas de mi papá y después otras cosas menores. Por ejemplo, papá había estado preso durante la dictadura de Lanuse y en el año 84 Lanuse venía cada 15 días a almorzar los sábados. Y yo tenía la idea que papá está escribiendo un libro sobre Lanuse. Es un libro sobre la historia del ejército argentino con un historiador, León Pomer. Y para el libro, cuando lo vi a León Pomer, le dije, tenés un capítulo, me gustaría saber qué estaba escribiendo papá. Dijo, no, ¿qué libro? Eran reuniones políticas. Tu papá entendía que había que tener algún tipo de relación con los militares que no estuvieron directamente involucrados en la última dictadura militar. Para mí fue una pequeña revelación esa. Pero la más impactante fue la del psicólogo, por ese nivel de detalle. ¿Cómo sigue? ¿Cómo crees que sigue después de esto? ¿Para dónde, digamos, qué otro interés hoy, digamos? Porque hoy escribiste sobre Clarín, Mañeto, Evo Morales, bueno, muchas historias. Ahora escribiste sobre papá y un libro muy fuerte, en realidad. Sí, la palabra es muy fuerte, ¿viste? Tremendo. ¿Para dónde vas a seguir? ¿Para dónde siguen tus pasos? ¿No sabes? No, mira, desde los 19 años que siempre tenía un libro adelante, un libro que tenía que hacer. Sí. Ahora es la primera vez en 20 años que no tengo ningún libro por delante y no me desespera, no es que yo tengo como la necesidad de escribir un libro, si no escribo no soy yo. Yo escribo cuando tengo ganas y cuando hay un tema que me convoca. Puedo estar sin escribir y después de el esfuerzo que fue terminar este libro, como me voy a tomar un tiempo y quizás no tengo otro libro para escribir. ¿No? Es que... ¿Te sentís desnudo? Bastante. ¿Te desnudó? Sí, muchísimo. Sí, me exhibió, o sea, sí. Me puso en un lugar que yo no estaba acostumbrado. Sí, es muy una cosa hablar de Mañeto y con sus pros, sus contras, su mugre, y otra cosa hablar de papá. Por supuesto, sí. Y aparte, claro, cuando lo que yo escribo lo puedo controlar, pero cuando uno empieza a hablar del libro en público, empieza a decir cosas que digo, ¿para qué dije? O sea, como que... Y es parte de esa desnudez, ¿no? De no controlar. No, imagínate vos estás en una playa, qué sé yo, en verano, y te cruzás con un tipo que está leyendo el libro y te ve, digamos, es como que es tu vida, ¿no? La que está expuesta y es como, uno imagina, ¿viste? Que le estás permitiendo entrar a un mundo de mucha intimidad, ¿no? Sin duda, y lo que más me emocionó, si querés, del libro, aparte de la lectura de mi hermano, es que desde que salió he recibido como nunca en mi vida los mensajes más inverosímiles de personas que no me conocen, diciendo que gracias a tu libro encontré la voz de mi papá, personas muy próximas que me dijeron cosas muy lindas sobre mi papá, amigos de la infancia me dijeron yo no sabía ni una décima parte, o sea, estos comentarios del libro son muy importantes. Yo nunca pensé que me iban a importar tanto todas estas cosas que voy recibiendo desde que salió el libro, que fue hace solo 3 semanas. ¿Qué tenés de tu viejo? Después de haberlo investigado, Sí. ¿qué crees que hay en tu cuero o hay en tu madera de tu papá? Que tienen que ver con alguna herencia querida o no querida, ¿no? Recibida. Mi papá era muy de poner apodos y yo soy muy de poner apodos. No es algo de fondo, pero es algo que se me viene a la cabeza. Y cierta curiosidad por el mundo y las cosas que son las que deberíamos tener, supongo, los periodistas, es algo que estaba muy presente en la casa. Mi papá era una persona muy lectora, muy curiosa, muy atenta a la historia, a la política. Esa curiosidad la tengo. No sé si la heredé, pero sí mi papá nos incentivó a mí a eso y a mi hermano a la música, de modo que eso creo que está presente. Tenemos una página en blanco. Quiero de puño y letra alguna palabra, una oración, lo que tengas ganas que tenga que ver
con algo que quieras dejar en esa página en blanco. Bueno, no puedo copiarme de los anteriores. No, por eso lo tapé, para que no te dejes influir por el vecino de yo página. Tengo uno de mis grandes problemas, es que yo tengo muy mala letra. Así que voy a esforzarme doble. ¿A qué le llamas mala letra? Que no me entiendo. Lo que me pasa mucho cuando ahora en las entrevistas yo tomo apuntes con la computadora porque por tener tan mala letra después no te entendés vos mismo. Qué interesante eso. No, muy grave, te diría las veces. No, por ahí, o sea, es una historia. Es una... hasta los médicos que escriben cosas inentendibles entienden ellos su propia letra. Yo no me entiendo y por ejemplo, en un momento que yo soy docente universitario y siempre los exámenes, la mitad de los exámenes, después tengo que leer los comentarios, aunque me esfuerzo, pero no se entiende. Así que... Mirá vos qué interesante. Mirá, me gusta el desafío de escribir una frase que tal vez nadie pueda leer. Sí. Mirá, ni vos mismo que la escribiste. Lo que vos quieras, una palabra, dos. No, hay una frase, ¿sabes? Que me quedé pensando con... Yo también pude escribir este libro porque muchos otros escribieron libros sobre padres. Eso es una cosa que a mí fue muy importante. Me estaba desnudando, había exhibicionismo de mi parte, pero había un género, había una cantidad de gente que escribió eso. Entonces voy a escribir el nombre de 4 de esos 5 de esos libros que en algún sentido son los que tienen que ver con este libro. Perfecto. Uno es Patrimonio, de Philip Roth. Patrimonio. Es un padre que está muy enfermo, que tiene 86 años y es como Philip Roth lo acompaña. Otro, Mi libro enterrado, de Mauro Libertela. Es un libro reciente de un escritor argentino que me gusta mucho. Otro, El olvido que seremos, que es el Faciolince, sí. El olvido que seremos, que el padre se llama así porque cuando apareció muerto el padre tenía un poema de Borges que tenía esa frase, el olvido que seremos. Después, La invención de la soledad, de Paul Auster. Y por último, uno de los que más me impresionaron por el nivel de detalle, La muerte del padre, de Nauscar. Esos son como 5 libros que... ¿Podés poner abajo El salto de papá? Sí, podría. O sea, esto, un globito, El salto de papá. Sí, como... Mirá. La verdad que estoy sorprendido porque estaba... mira, puse El olvido que se hace bien. Sí. Se entiende todo. Sí. Te tiraste abajo, pero para exagerar. No, me esforcé mucho, aunque no lo creas, me esforcé mucho en mejorar. Por ejemplo, mira, esta A es, no sé si la cámara lo toma, hay A's que no son A's, pero bueno, acá está un poco mejor. Pero perfecto. Martín, un gusto enorme haberte tenido. Gracias. Sí, muchas gracias a vos. Bueno, el último que salva a todos, en realidad, el talento y también la profundidad de Martín Sivak. Gracias por acompañarnos, Martín. Muchas gracias. Con tu tarjeta de crédito del Banco Municipal, 12 cuotas sin interés en turismo. Si no la tenés, pedila volando en www.bmros.com.ar y recibila en tu casa. Banco Municipal, el banco de tu mundo.